Bueno, pues ayer tuvimos un dato de inflación en Estados Unidos que decepcionó y provocó la caída más importante de las bolsas americanas desde junio del año 2000, que no veíamos una caída en un solo día del tamaño que la vimos ayer. Pues bueno, vamos desmenuzando y por qué generó tal impacto tan negativo en los mercados. Bueno, el dato aparentemente no era tan malo. La inflación en Estados Unidos el mes pasado bajó del 8.5 al 8.3. Recordando, hace 2 meses estaba en 9.1, entonces pues viene bajando, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tan negativa la reacción de los mercados? Pues porque por dentro la inflación, bueno, en primer lugar se esperaba una inflación abajo del 8% y pues todavía salió en 8.3, ¿no? En segundo lugar, porque la inflación subyacente, pues en lugar de bajar, también aumentó. La inflación subyacente o el core del índice, como le llaman en Estados Unidos, es la muestra de precios de inflación, quitando los elementos volátiles que son las gasolinas, el gas y los perecederos. Bueno, pues esta inflación subyacente aumentó en un solo mes del 5.9 al 6.3%. Y esto lo que hace es confirmar, es evidenciar que la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada, que la demanda de bienes y servicios sigue desbocada y eso está generando, junto con la escasez de suministros, presiones inflacionarias, más allá de lo que sucede con los precios de los energéticos Se o de fue los del granos 5.9 al 6.3. a 6.3 en un solo mes. No, no. Bueno, de inmediato, para quienes tenían dudas sobre si la Reserva Federal en su próxima reunión de la semana pasada va a aumentar, De la próxima. así es, va a aumentar en 75 puntos base, pues ya no hay duda, ¿no? Pero adicionalmente, pues el discurso de Jerome Powell es en el péndulo, ¿no? Está del lado opuesto y ahora está diciendo que va a mantener las tasas muy altas mucho tiempo hasta asegurarse completamente de que la inflación haya cedido. Entonces, el entorno que se ve hacia adelante pues es de tasas más altas de lo que todo el mundo estaba pensando. Ya habíamos aquí comentado, creo, alguna vez que el señor Jerome Powell también hace algunas semanas había expresado que la tasa neutral de la Reserva Federal, de acuerdo a la regla Taylor, una metodología, se ubicaba en 4.90 en estos días, ¿no? En estos meses. Es decir, ahí nos expresó Jerome Powell hacia dónde debiera de llegar la tasa, por lo menos. Pero los mercados estaban descontando una tasa máxima mucho menor, ¿no? Por ahí del 3.5, y no habían considerado esta tasa, ¿no? Me parece que los mercados aún no llegan a descontar esa tasa, que puede ser el nivel a donde llegue por lo menos la Reserva Federal para llevar la tasa a un nivel neutral. Oye, vale la pena, para quien no te haya escuchado antes, aunque suene repetitivo a algunas personas, explicar qué es la tasa neutral. ¿Cómo no? Es aquella tasa de interés del Banco Central en cualquier país donde la economía puede crecer sin presiones inflacionarias. Esa es la definición, digamos, que hay. Es una tasa que hace que la política monetaria, es un concepto hipotético teórico, ¿no? Un nivel de tasa de referencia del Banco Central que ni es restrictivo ni es expansivo, ¿no? La tasa, diríamos aquí la tasa NIE, ¿no? Ni es restrictiva ni expansiva. Entonces, los mercados accionarios reaccionan, bueno, todos los mercados en el mundo en general reaccionan a esto. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, si va a haber tasas de interés más altas, más tiempo, durante más tiempo, las principales empresas afectadas son las de alta tecnología. Y entonces tuvimos una baja, un derrumbe en los precios de las acciones del índice Nasdaq de más de 5%. El Standard & Poor's, 500 empresas, cae más de 4%.
y el Dow Jones, las grandes industrias tradicionales, casi caen 4%, 3.90 y tantos, ¿no? Llama la atención que en México la bolsa no cayó tanto, bueno, pues está muy baja de todos modos. Poco más, bueno, ya cuántas decenas de empresas están ahí, bien Que se poquitas, están ¿no? saliendo porque están Sí, muy hombre, baratos los precios de las acciones. Los dueños de las empresas dicen, pues yo las compro todas. Si el sí. mercado no me reconoce que yo ya salí de la pandemia, ¿no? Yo me pongo a recomprar las acciones y las compro todas y me deslisto. Eso es lo que está haciendo Carlos Slim, Y lo que algo está tendrá que haciendo hacer Luis Barrios de City Express, lo que va a hacer Lagos de Monex, que también todos estos han anunciado que se deslistan. Sí, Eduardo. sí, yo digo que el presidente de la bolsa debe estar bien preocupado porque pues no puede permitirlo, o sea, No nada más el presidente de la bolsa, sino el de la bolsa y más el de Viva, ¿no? Y todas las casas de bolsa, ¿no? sí, por supuesto. Eh, Toda la industria del Algo mercado va a tendrá que retroceder. hacerse para incorporar a más empresas, sobre todo del terreno mediano, ¿no? Sí, mira, la verdad es que sería para otra ocasión, ¿no? Pero tenemos todo para tener un mercado mucho más desarrollado que el que tenemos. Pero tienen que Pero, atreverse a hacer cosas que nunca han hecho. pero somos muy, muy miopes, muy miopes. Esa es la realidad. Bien, Que sí hay empresas, me consta. O sea, nosotros sí estamos hay. lanzando un fondo. Estudiamos más de 60 empresas que nos dijeron que sí querían cotizar en bolsa. Nada más lo pongo de muestra. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de esta caída en los mercados accionarios americanos? Pues es toda una tendencia a la baja que ya está conformándose, digamos, como un bear market, un mercado oso, con una tendencia de mediano o largo plazo a la baja. La caída de los mercados accionarios por sí misma en Estados Unidos, un mercado muy desarrollado, te puede generar una recesión. Entonces, La sola reacción de los la inversionistas puede... caída, la caída, Sí, no es la reacción de un día, ¿no? Ya es una tendencia que se está sí. conformando de mercado a la baja, de mediano plazo. Y se Esa cumplen caída en los las, mercados por sí misma te puede generar la recesión. y se cumplen las expectativas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se dice? Profecía autocumplida, ¿no? Sí. Y entonces eso, para el caso de México, todo esto nos lleva a lo siguiente, que Banco de México va a tener que incrementar su tasa en la última semana de septiembre, creo que es el 29, ¿no? Sí. Va a tener que incrementar en 75 puntos base, no hay duda. Porque a su vez también en México no tuvimos tan buenos datos de inflación la semana pasada, que ya comentamos aquí, ¿no? Sí. Y a su vez también nos puede llevar a que se cumpla un escenario de recesión, ¿no? El pronóstico del paquete económico de Hacienda es un crecimiento de entre el 1.2 al 3%. Oye, Nuestro pronóstico anda en -1. Moody's, pone ahí el asunto complicado, ¿eh? Que habla de que, y es importante, yo lo tenía aquí, Sí, puesto. pues Y dice que, en Moody's, pocas palabras, que el incremento de las tasas de interés está debilitando a las finanzas públicas, ¿no? de que no cree que el crecimiento pueda ser tan alto. Moody's está No cree diciendo que que el eso crecimiento sea tan alto. puede afectar. Lo habíamos dicho aquí hemos dicho muchas cosas, ¿eh? Aquí hemos dicho de que México debería aprovechar la reconversión energética y lo que nos ha enseñado la pandemia de tener a los proveedores muy lejos y de que Estados Unidos no quiere depender de Asia para los asuntos de los microcomponentes, que eso era una oportunidad para que México estableciera un segundo piso del TEMEC. Eso aquí lo dijimos mucho antes de que, incluso De que, mucho antes de que se le de que ocurrieran las Blinken, cosas. de que Blinken llegara Exactamente, a invitar. claro. Claro, lo hemos dicho aquí, ¿eh? En este Sí, espacio. bueno, pues Tú lo has comentado. sí, las finanzas públicas se ven debilitadas por el incremento de tasas, sí. Comentamos el otro día aquí en este espacio que el gasto financiero del gobierno está incrementándose 30% en términos reales para este año. O sea, sí es una barbaridad. Es ya el gasto financiero
O sea, los intereses de la deuda es más de 1 billón de pesos en este año, ¿no? Para el año 23, perdón. Sin embargo, me parece, hay otros aspectos que todavía hay, digamos, ases debajo de la manga. El precio del petróleo se calculó en $68. Oye, pero está en 82. Está bajísimo lo que están poniendo en el presupuesto. Claro, eso no lo menciona tanto la prensa, ¿no? Pero bueno, pues ¿por qué lo calcula Hacienda tan bajo? Ah, bueno, pues porque hay un artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que te dice unas reglitas que te dicen cómo debes de calcular el precio, cómo Hacienda, la Secretaría de Hacienda debe de calcular el precio para el presupuesto. Y por ejemplo, una de las bases, porque son varios promedios de promedios, pero una de las bases es que debes de tomar el precio promedio de los últimos 10 años. Y por otro lado, el precio promedio de los últimos 5 años. Por otro lado, el precio a futuro para el año entrante. Y ya de promedio de promedios, multiplicando por 0.84 de factor, bueno, te da los $68. ¿Qué genera eso? Que al llegar a la Cámara de Diputados, pues los diputados que no tienen ahí ya mayor regla, una vez que Hacienda ya hizo su cálculo y lo presentó así, entonces pueden subir, me parece, fácilmente a 75, o si se ponen más optimistas, pues hasta $80, lo cual sería más irresponsable, pero pueden subir sustancialmente el precio del petróleo y con eso incrementar el presupuesto. Bien. Es algo que creemos que va a pasar, muy probablemente. ¿Se pone en riesgo el grado de inversión por un...? No creo, porque hay que recordar que las calificadoras más grandes, Standard & Poor's y Moody's, bajaron recientemente la calificación, pero nos pusieron a cambio en perspectiva estable, ¿no? Primero tendrían que cambiar la perspectiva a negativa para anunciar que hay probabilidades de bajar la calificación, pero además ambas tienen todavía espacio para no caer abajo de grado de inversión. Bien. Me parece. Ernesto, un abrazo muy fuerte. Te agradezco mucho. Igualmente a ustedes. Muy buen día a todos.